Yo he estado hablando con una persona recientemente acerca de la importancia de congregarse. Y es una persona que le tengo mucho aprecio, mucha estima. Y en este momento pues no se está congregando de manera formal. Y es una persona que entiende que debe congregarse. Y yo estoy haciendo un ejercicio con esa persona y es el siguiente. Yo le pregunto, oye, ¿por qué tú te levantas todos los días a las 6:30 de la mañana, aunque estés agotado, para ir al trabajo? Ah, ¿por qué? Tengo que trabajar. ¿Y por qué tú tienes que trabajar? Bueno, porque de ahí depende mi salario. Y entonces, ¿qué tú haces con tu salario? Bueno, cubrir mis necesidades. ¿O por qué tú te levantas cuando el niño llora por la noche? Bueno, porque no hay nadie más que vaya. ¿Y por qué te levantas y vas? Bueno, porque si no me levanto y voy, nadie va, tengo una necesidad de ir. Y es increíble porque muchas veces nosotros no nos congregamos de manera formal, no participamos en todas las actividades en la iglesia, muchas veces porque no hemos llegado a entender la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que Dios es una necesidad de nuestras vidas, usted se levanta a las 6:30. Cuando usted entiende que Dios es una necesidad en tu vida, ahí estás en todas las actividades que hace tu casa de pan. No para apoyar la casa de pan, eso sería un segundo, un tercer plano, sino porque tú has entendido que es una necesidad en tu vida. Y es increíble cuántas cosas ponemos por encima de primero antes que la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. Y hasta que nosotros no entendamos que tenemos una necesidad de Dios. ¿Sabe lo que es una necesidad? Una necesidad. Cuando hay una necesidad es algo que usted va a buscar, mire, no importa lo que cueste. Usted está sediento, usted está hambriento, usted está padeciendo y usted va a luchar por eso. Pero fíjense, el mensaje de hoy no tiene que ver nada que ver con la necesidad. Totalmente lo contrario. Hoy yo quiero hablarte de manera breve acerca de lo que es el poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Yo creo que usted vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 5. Mire a la persona que le queda a su lado y dígale, hay poder. Pero hermano, pero no se lo diga con esa debilidad porque no se lo va a creer. Hay poder. Hay poder en la intercesión. Amén. Hay poder en la intercesión. No, hermano, que le crean. Y yo quisiera que usted le ponga mucha atención a este mensaje. Primeramente porque vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Pero segundo porque yo entiendo que es un mensaje que si usted lo recibe en su corazón, si usted lo recibe de manera transparente, crítica y analítica, y toma apunte de este mensaje y lo pone por práctica, si no le cambia su vida, yo suelto esta Biblia y no predico más. En serio. O sea, si usted recibe este mensaje y lo pone en práctica y no le cambia su vida, yo cierro la Biblia y dejo de predicar. Más nunca vuelvo a predicar. Pero yo sé a quién le creo. Fíjense. Dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel
entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. El poder de la intercesión. Fíjense a lo que es interceder. Interceder es cuando usted va ante una persona a hablar de otra persona, ya sea para conseguir un bien, un favor o para evitar un mal sobre la vida de esa persona. Usualmente un abogado intercede sobre alguien que está acusado. Interceder tiene que ver con nosotros ir a ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona o no tiene el conocimiento, o no tiene la capacidad, o no tiene las herramientas para presentarse a solicitar ese bien o solicitar que no venga ese mal sobre su vida. Entonces se necesita alguien que pueda interceder. Y fíjense, hay muchísimos libros que hablan de la intercesión. Yo recuerdo haber leído un libro que se llama, no lo han dejado de editar, se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Y yo recuerdo que a mí me decían, Fran, cuando tú vayas a leer ese libro, tienes que ponerte en ayuno, en oración, porque uno empieza a ver cosas raras. Luego leí otro libro muy bueno que se llama Cartas a mi tío el diablo. Muy bueno ese libro porque no, en serio, te enseña a ver cómo opera el enemigo desde el punto de vista de estructura y cómo se organiza el ataque contra los hijos de Dios y los cristianos. Y en ese libro te enseña, es una paradoja, pero se escribe básicamente cómo los demonios tienen que hacer reporte a los principados cada vez que le hace un atentado a un hijo de Dios. Y cuando los hijos de Dios mantienen su fe, tienen que hacer ese reporte porque Satanás no es omnipresente. Ellos tienen que llevar ese reporte. Y cuando usted responde con fe, ellos tienen que ir, mire, con la cabeza hacia abajo. Y mire, hoy traté de hacer esto con el hermano. Y por más que le insistí, por más que lo tenté, el hombre y la mujer respondió con más fe. Eso es una vergüenza para ellos. Pero hoy yo quiero hablarte de la intercesión desde el punto de vista más sencillo y más singular. No quiero que te compliques mucho, ¿verdad? No quiero que lo llevemos a otra dimensión todavía. Sí hay otra dimensión en intercesión, pero del punto de vista básico de la oración, del punto de vista básico de la compasión y la misericordia, del punto de vista básico de las expectativas que Dios tiene sobre nosotros. Y interceder por algún hermano en la iglesia, por alguna persona de la iglesia o por alguna persona que no sea de la iglesia, debe de ser una tarea continua de nosotros. Nosotros como cristianos muchas veces, pues, somos muy buenos médicos y horribles pacientes. ¿Cómo así, pastor? Bueno, usted es una persona que está pasando por un proceso, uno como cristiano empieza a diagnosticarle fácilmente. Tú tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y la pregunta es si nosotros estamos haciendo eso mismo con los problemas que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se nos olvida la parte práctica. Sabemos lo que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos. A veces vamos donde personas y le decimos, bueno, mira, ora por eso. Y la persona te dice de repente, no, yo estoy orando. Y tú dices, pero ¿cómo es tu oración? ¿A qué Dios le estás orando? Porque fíjese, muchas veces hay razones por las cuales Dios no responde nuestra oración. Y la primera razón muchas veces por la cual Dios no responde nuestra oración es porque estamos pidiendo al Dios equivocado. Muchas veces creamos un Dios a nuestro propio estilo, un Dios a mi medida, un Dios que tenga complejo de ambulancia, solamente le llamo cuando estoy en emergencia, no le busco todos los días, solamente oro y le busco cuando necesito algo, y es un Dios que me entiende en todo y se ajusta a mi estilo de vida pecaminoso.
es un Dios que simplemente está ahí disponible para salir como un genio cada vez que yo tengo una necesidad. Y déjame decirte que si ese es el tipo de Dios al cual tú le estás orando, es muy probable que no recibas respuesta de tus oraciones. Porque el Dios que es Jehová Dios, Dios de los ejércitos y Dios de todos los dioses, es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios grande y es un Dios que no tolera el pecado. Es un Dios que tiene el poder y la potestad de responderte en cualquier momento de tu vida. Es el Dios que creó la tierra, lo que hay encima de ella y lo que hay debajo de ella. Es el Dios que abrió el mar rojo en dos. Es el Dios que derribó las murallas de Jericó. Es el Dios que llamó a un niño detrás de las ovejas del campo y lo declaró un rey. Es el Dios que envió al Mesías que vino a esta tierra siendo rey. La gente, la gran mayoría no le reconoció. Es el mismo Dios que entregó a su hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es el Dios que ha respondido las oraciones de muchas personas que están aquí. Ese es el Dios que genuinamente tenemos que buscar. El Dios que ama a sus hijos, pero corrige y disciplina a aquellos hijos que no lo obedecen. Si ese es tu Dios, entonces podemos seguir hablando en la misma sintonía, en el mismo canal. ¿Por qué? Porque muchas veces exhortamos a personas a la oración y si usted se da cuenta, en toda parte del mundo se ora. Hay muchas mezquitas, hay muchos templos, hay muchas casas de oración, hay lugares en todo lugar y la gente ora en todo lado. La pregunta es, ¿a quién le están orando? Pues muchas veces las oraciones no son respondidas porque le estamos enviando al emisor incorrecto. Pero si le estamos enviando al emisor correcto, es decir, al receptor correcto, pues hay gran esperanza para nosotros. Fíjense, aquí la Biblia habla acerca de el apóstol Pedro. Y para entender el impacto de este pasaje, tenemos que entender lo que venía pasando anteriormente. Aquí la Biblia nos dice en el libro de Hechos de que Pedro había sido capturado nada más y nada menos que por Herodes. Y que Herodes quería dar una especie de espectáculo con Pedro. Pero el currículum de Herodes no era sencillo. Pues ya Herodes tenía en su currículum a un Juan el Bautista. Tenía en su currículum aquí a un Jacobo, el cual dice este pasaje que lo habían traspasado con una espada. Y ya tenía también a Pedro en la cárcel. Pero no solamente tenía a Pedro en la cárcel, dice, Pedro estaba encadenado con 2 guardias en la cárcel y con 4 compañías de 4 personas. Y si usted se da cuenta, muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo una realidad tan grande que a veces no podemos entender el propósito de Dios. Y por eso es tan importante que alguien pueda interceder por nosotros. A veces el fuego de la prueba es tan grande, pero tan grande que no podemos entender el código que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso Dios usa a otra persona para que pueda interceder. En mi pensar, lo digo yo, no lo dice la Biblia, para mí la posibilidad que había en la mente de Pedro de salir de ahí eran totalmente remotas. Remotas. O sea, si usted lo analiza y lo piensa, si usted se pone como en el cuerpo de Pedro en ese momento, encadenado, 2 guardias al lado, encerrado y 4 compañías de 4 personas bajo la autoridad de Herodes. Humanamente, para mí que Pedro, la oración de Pedro era, Señor, no me morite. Señor, prepara todo, voy subiendo. Y es increíble ver el Pedro que había aquí. Porque el Pedro que había aquí, dice la Biblia, que estaba durmiendo cuando el ángel llegó. Y ese fue el Pedro que cuando la barca se hundía por la tempestad decía, maestro, pero tú estás durmiendo y nosotros nos estamos hundiendo. Había sido un Pedro transformado. Pero fíjense, en ese escenario oscuro, en ese panorama negro, en ese diagnóstico que aparentemente iba a acabar con la vida de Pedro, había un grupo de hermanos que tenían una fe, tenían una dependencia y estaban confiados en Dios.
Habían hermanos que entendían de que Dios podía hacer algo por Pedro. Y verdaderamente Pedro estaba encarcelado, verdaderamente estaba custodiado, verdaderamente ya casi tenía un pie en el paraíso. Pero la iglesia oraba sin cesar. Y algunas versiones que dicen la iglesia oraba fervientemente. Y es que cuando nosotros intercedemos, cuando la iglesia se pone de acuerdo, es increíble las cosas que pueden pasar. Por eso que usted se da cuenta que la iglesia muchas veces no se pone de acuerdo. Porque hay un ataque centralizado que viene del mismo infierno, que simplemente no quiere que la iglesia se ponga de acuerdo. ¿Por qué? Porque si la iglesia intercede, siempre va a haber oportunidad para un pero. Pero mira, a esa persona le diagnosticaron VIH, pero Dios puede sanarlo. A esa persona le diagnosticaron cáncer, pero hay un Dios grande y poderoso. A esa persona, mira, está pasando por un proceso increíble económico, pero hay un Dios que suple. Y esa es la importancia de nosotros poder interceder el uno por el otro. Fíjense, la gran mayoría de nosotros conocemos un pasaje que está escrito en Mateo capítulo 18, 19. Si me ayuda Josué, Mateo 18, 19. Y eso es un pasaje muy bien conocido por la iglesia, el cual nosotros somos excelentes ignorándolo. Nosotros somos excelentes ignorando este pasaje. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué somos pésimos para esto? Bueno, miren, la iglesia Buena Nueva está abierta todos los días de la semana en la mañana, donde usted puede venir, encontrar algún hermano y ponerse cómodos, de acuerdo en la oración. ¿Y entonces qué? Pero no venimos, estamos ocupados. Levántame la mano los que son casados aquí. Amén. Levántame la mano los que tienen novio o novia. ¿Cuándo fue la última vez? No me responda. ¿Cuándo fue la última vez que usted como pareja, como matrimonio, oró a Dios de la mano con su esposo, con su esposa, pidiendo por algo en su hogar? Tal vez usted se sienta como yo me sentí cuando el Espíritu me hizo esa pregunta. Pero conocemos este pasaje. Y a veces estamos ahogándonos y Señor nos responde y el Señor dura. Y Señor, ¿qué pasa? Y tenemos en nuestra casa, en nuestro núcleo de la familia, todo lo que necesitamos para que sean removidas toda piedra de tropiezo como familia. ¿Por qué usted cree que como familia muchas veces es tan difícil usted organizar un devocional en su casa? Eso es una lucha con el mismo diablo. ¿Por qué? Es por esto. ¿Por qué usted cree que a veces da tanta lucha usted tomar de la mano a su pareja y ponerse de acuerdo sobre algo y orar sobre eso? Porque el enemigo no está interesado en que usted lo haga. Y le va a enviar todo armamento, toda artillería para que usted se sienta cansado, con sueño, no se ponga de acuerdo con su esposa esa noche, no se ponga de acuerdo con su esposo esa noche, no se ponga de acuerdo con sus hijos, sea egoísta, se acuerde de lo que su esposa le hizo hace 5 años atrás, se acuerde de lo que su esposo le hizo antes de casarse, se acuerde de lo que la novia le hizo antes de nacer. O sea, y lo digo en serio.
Y fíjense, este es un pasaje que nosotros los cristianos lo conocemos. Y como le dije, nosotros como cristianos a veces somos muy buenos médicos y muy malos pacientes. Pero yo le quiero enseñar este pasaje desde otra perspectiva para que usted entienda lo que es el poder de la iglesia y lo que es el poder de la intercesión. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 11. Libro de Génesis capítulo 11. Y dice la siguiente manera. Dice, la torre de Babel. ¿Cuándo se acuerdan de eso en la escuela bíblica? Oiga, escuchen esto, ¿eh? Y yo sé que el Espíritu Santo le va a quitar alguna ceguera que muchas personas tenemos, como me la quitó a mí cuando leí cuando me fue revelado esto. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y fíjense qué interesante se pone esto. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Muy importante. ¿Los hijos de quién? De los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué dijo Jehová? Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Fíjense, los hijos de los hombres se habían puesto de acuerdo. No los hijos de Dios. Para que usted vea el poder que tiene esto. Los hijos de los hombres se pusieron de acuerdo. Y dice que Jehová lo vio y dijo, espérate. El mismo Dios lo ve y dice, no, espérate. Si están de acuerdo, lo van a lograr. ¿Entiende usted el poder de una iglesia que esté de acuerdo? ¿Usted entiende el poder que tiene una iglesia que se apoya uno con otros? El poder de una iglesia que deja la crítica a un lado y se pone de acuerdo en intercesión, en oración, en un propósito, en un mismo objetivo. ¿Usted entiende el peso que tiene Mateo 18, 19 ahora? Porque si los hijos de los hombres se pueden poner de acuerdo y pueden conseguir las cosas que desean, ¿cuánto más la iglesia, que le ha sido dada toda potestad bajo los cielos y bajo la tierra y puede hacer las grandes cosas en el nombre de Jesús? Pero hay que ponerse de acuerdo. Cuando usted puede ponerse de acuerdo con una persona para orar, su vida va a cambiar. Cuando usted ve que alguna persona esté pasando por algún proceso, interceda por ella. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a orar por ti? Ajá. ¿Le ha pasado? Sí, no, vamos a orar por eso, hermano.
Por eso nosotros cuando decimos vamos a orar, lo tenemos que tomar en serio. Porque hay un poder que nos ha sido dado para poder cambiar el escenario. Si volvemos a Hechos nuevamente, fíjese lo que pasa. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Dígalo conmigo. Encadenado, con 2 guardias, encerrado y con 4 grupos de a 4. Pero la iglesia oraba. Miren, muchas veces en la vida de intercesión el Señor te va a poner a orar por cosas que tú ni ideas tienes. Yo recuerdo un tiempo donde yo sentía un gran peso, una gran carga de orar por mi hermana, porque sentía que estaba pasando ciertos problemas. Y posteriormente me dio el testimonio hablando informalmente y era razón, estaba pasando por problemas. Hubo un momento que el Señor me puso una carga de orar así también por una amiga que tenía muchos años que no veía. Y luego me dijo, para esa fecha estaba pasando por un proceso de pareja. Otro tiempo el Señor me cogió con tomar y orar por la persona que iba a ser la esposa, que va a ser la esposa de mi hijo mayor. Hermano, yo nunca he llorado por una gente como yo he llorado por esa muchacha. Porque el Señor lo que me ponía dentro de mí es que tenía que orar, tenía que interceder para que el Señor la librara de un engaño grande en su vida. Que alguien se quería aprovechar de ella. Ya son cosas que son pesos que el Señor pone porque algo está ocurriendo. Y el Señor nos pone eso para que nosotros vayamos a interceder, entiéndase, a buscar un favor para alguien o a buscar que un mal no venga sobre alguien. Y cuando usted haga eso, no lo dude. Cuando usted sienta eso, no lo dude. Hágalo. Y fíjense esta historia que hasta jocosa al final, de verdad que yo la leía y me sonreía. El versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Cómo estaba Pedro? Wow, ¿y cómo Pedro se duerme sabiendo que el otro día solamente Dios lo hace? Entonces, sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía de una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y yo imagino que ahí Pedro dice, espérate, no me dejes solo. Entonces fíjense, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, de la casa de María, la madre de Juan, que ahí era donde estaba la iglesia intercediendo por él. Y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¡Es Pedro! Pero lo dejó ahí afuera y Pedro, muchacha, huye, que capauqueando. Y ella se va. ¡Ay, Pedro, estoy afuera! Pero, Pedro, estoy afuera. Pedro allá afuera y la muchacha lo deja allá afuera. Pedro de noche, escapado de una cárcel.
y tocando, ábreme, ay, Pedro. Mira, hermano, uno a veces lee la Biblia y dice, wow, Dios mío, pero oiga esto. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, oiga esto, versículo 15. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Ellos están orando para que el Señor suelte a Pedro. Entonces Pedro llega y ellos no lo creen. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba, sí, era él. Ellos decían, es un ángel. Es que la situación de Pedro era delicada. Pero había una iglesia que oraba. Había una iglesia que tenía fe. Había una iglesia que estaba intercediendo. Intercede por tus hermanos. Como hermano en la fe, como hijo de Dios, el Señor nunca te ha llamado para que vivas esta vida de manera solitaria. Nosotros como hijos de Dios tenemos que identificar a algún hermano, algún pastor, en el cual podamos desbordar nuestro corazón, hablar de nuestras situaciones y ponernos de acuerdo para la oración. ¿Sabes por qué? Porque las aflicciones en este mundo son naturales. Los procesos en este mundo son naturales. Pero el Señor ya ha dicho que si dos se ponen de acuerdo, el Padre que está en los cielos hará todo lo posible para que eso ocurra. En esta noche, yo quiero que esta palabra quede inculcada en cada uno de nosotros. La Biblia dice que dos son mejor que uno. Así, si tú tienes el privilegio de tener esposa, la Biblia dice que el que haya esposa ha hallado el regalo de Dios. Si tú tienes esposa, ponte de acuerdo cada noche a orar con tu esposa. Si tú tienes esposo, ponte de acuerdo con tu esposo todas las noches a orar por tu familia, por tu iglesia, por tus situaciones. Y tú verás, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Yo te aseguro que verás las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Las promesas de Dios son reales. La Biblia es real. Y sus promesas son por siempre y para siempre. Y esta es mi oración por cada uno de nosotros en esta noche. Que el Señor avive ese fuego por la intercesión. Que el Señor avive nuestro conocimiento en entender lo que se nos ha sido dado. Que el Señor avive en nosotros la necesidad de traer a la tierra lo que Él ha decretado en el cielo. Póngase de pie en esta noche y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por que tú rescataste a Pedro de ese lugar. Gracias, Señor, porque Pedro contaba con una iglesia que oraba sin cesar. Padre, te pedimos, Señor, que nos permita ser una réplica de esa iglesia. Padre, te pedimos que nos llenes de sensibilidad, que nos llenes de misericordia, de compasión, y que así como esa iglesia intercedía por Pedro, así mismo nosotros nos podamos poner de acuerdo para interceder por los Pedros que tenemos ahora mismo. Padre, yo te pido que derrame bendición sobre los días de oración los lunes, Señor.
Padre, que esta palabra que tú has traído sea una plataforma, un modelo que se establezca en cada oración los días lunes, Señor. Padre, Señor, si tú estableciendo milagros, Padre. Padre, que esta noche tu iglesia haya entendido, Padre, que si nos ponemos de acuerdo no hay nada imposible, Señor. Padre, que si nos ponemos de acuerdo, no importa que estén encarcelados, no importa que estén encadenados, no importa que estén custodiados, no importa cuál sea el diagnóstico. Si hay una iglesia que ora fervientemente, hay esperanzas. Va a haber un cambio, se va a ver la mano poderosa de Dios. Pero tenemos que creerlo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un entendimiento dentro de nosotros. Tiene que haber un compromiso. Padre, toca los corazones, Señor, y haznos entender, Dios mío, lo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Haznos entender, Señor, el poder de la intercesión. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén esta noche? ¿Cuántos hacen un compromiso de interceder por sus hermanos en esta noche? ¿Cuántos hacen un compromiso de ponerse de acuerdo para interceder ante Dios? En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga esta noche. Dios te bendiga, iglesia.